¿Qué son los Incoterms? Obviamente vamos a ver qué son los Incoterms, qué regulan, qué no regulan. Por ahí creo que era Denise, alguien me preguntaba, me decía sobre los cambios de los Incoterms que hubo con esta nueva edición 2020. Vamos a ver los nuevos, los de 2020, pero vamos a ver algunas cositas o cambios con respecto a 2010. La estructura de los Incoterms, ¿a qué me refiero con esa estructura? Lo vamos a ver todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Los que sean, los cuantos sean, los vamos a ver todos. Y al final vamos a hacer unos ejercicios todos juntitos, así como hicimos ahorita en el chat. Vamos a hacer unos ejercicios para ver si les está quedando claro, para ver si yo voy a poder dormir en paz o no hoy. ¿Ok? Entonces vamos a participar así interactivamente en el chat y me dicen eventualmente si tienen alguna pregunta, tal vez algún profesor me pueda ayudar haciéndomela porque en adelante voy a continuar acá con la presentación, entonces tal vez no voy al chat. Disculpe, Sí. yo tengo unas preguntas antes de empezar, pero es con relación a la evaluación que dicen que es para el próximo miércoles, pero es que en teoría el próximo miércoles es semana U y yo sé que se Disculpe, entregó, Samantha, perdón, sí, disculpe, eso lo puede conversar conmigo, pero no en la sesión así en general. Por favor, no interrumpamos con esas porque cosas es a que yo siento, la señorita, a la señora que está dándonos la charla. Eso si gusta, usted lo puede conversar conmigo. de acuerdo, es que pensé que es algo como que a todos nos concierne porque todos Puede somos conversarlo conmigo, por estudiantes. favor. Perfecto. Sí, como indica el profesor, al final lo pueden conversar, tal vez, sobre ya los temas pertinentes a la evaluación como tal. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Entonces, algunas preguntas que nos podríamos hacer nosotros cuando entramos a un tema tan técnico como este. ¿Qué es un Incoterm? ¿Qué son los Incoterm? Son normas legales. Son normas legales que obligan a los bancos, a las navieras, a los exportadores, en general a todos los jugadores en el tema de comercio exterior a hacer algo en específico o no. Son utilizados para el comercio de servicios, por ejemplo. Aquí es una pregunta que nos podríamos hacer. Esto aplica si yo quiero vender un software en Guatemala. Son precios internacionales. Me dice el precio como tal o no. Son obligatorios en todo el mundo. Por ahí creo que alguno de ustedes tenía esa inquietud, ¿verdad? Si eran los mismos en todo el mundo y si eran obligatorios en todo el mundo. Entonces, las respuestas a todas estas preguntas hasta la 4 es que no, no es nada de eso. ¿Ok? ¿Son términos de comercio? Sí, son términos de comercio, pero vamos a profundizar en qué tipo de términos de comercio son. Aquí tenemos un poquito de historia. Vamos a ver, la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, es la cámara que emite estos términos comerciales de negociación. Esos términos tienen más de 80 años. Vea que desde 1923, más o menos, se empezó a la negociación, bueno, la negociación no, el estudio. Porque ¿qué hicieron los estudiosos de la Cámara? Por ejemplo, en ese momento, dijeron, bueno, veamos cuáles son las costumbres, los usos más comunes, cómo negocia la gente. ¿Qué es negociar? Bueno, si yo quiero venderle algo a Denise y Denise digamos que está en Estados Unidos y yo estoy aquí en Costa Rica y yo hago unas mermeladas súper ricas de frutas tropicales, entonces yo voy a negociar con Denise y voy a querer, pero para esa negociación voy a tener que pactar varias cosas, ¿verdad? Que el precio, que dónde le entrego esa mercancía, que cuánto le entrego, que entonces, ¿qué hicieron en ese? Y como estudiamos comercio internacional, sabemos que hay muchas negociaciones todos los días en todo el mundo y de todos para todos, ¿verdad? Entonces, estas negociaciones, la Cámara de Comercio las empezó a estudiar y decía, ¿qué es lo más común que se hace? ¿Qué es lo más común? Mira, normalmente entregan aquí, o normalmente cobran hasta esto, o cobran, de esto se encarga el comprador, de esto se encarga el vendedor, y ahí empezaron a hacer los estudios de estos términos comerciales. Después, para 1936, más o menos, aquí les voy a dejar la historia,
Para 1936, la Cámara de Comercio publicó la primera edición de los Incoterms. Eran 6 reglas en ese momento, ¿verdad? Relacionadas sobre todo al transporte marítimo. Actualmente, por ejemplo, el transporte marítimo es como el 80%, representa como el 80% del transporte de mercancías en el mundo, más o menos. Entonces, como en 1936 se publican las primeras reglas. Después se agregan, ya para el 53 más o menos, se agregan nuevos Incoterms. Se agregó, por ejemplo, un Incoterm que era para transporte en tren, el FOR, el Free on Rail, FOR. El FOT también se agregó que era para transporte en camiones, porque entonces, ¿qué vimos? No, pero es que no solo podemos tener regulado el mar, ¿verdad? Aunque sí, es la mayoría de comercio se da vía marítima, no solo podemos tener regulado el mar. Entonces, se agregan nuevos Incoterms debido a la necesidad, al uso, a las costumbres que tienen los exportadores y los compradores internacionales. Entonces, se agregan esos nuevos Incoterms. Ahí más o menos para el 67, 1967, se agregan más Incoterms, ¿verdad? Relacionados con los vendedores que decían, ay, no, yo me voy a ir a dejarle la mercancía hasta el otro país, hasta el país de destino. Entonces ya ahí se agregan 2 Incoterms más, el DAF, Delivery at Frontier, y el DDP, Delivery in Country of Destination. Entonces, ya para el 76 se hace una 4ª edición de los Incoterms y se agrega uno de los Incoterms más utilizados ahorita y que lo vamos a ver hoy ampliamente, hasta un ejercicio vamos a hacer, que es el FOB, Free on Board, libre a bordo, ¿verdad? Del buque. Entonces, ¿qué hace ahora la Cámara? La Cámara cada 10 años más o menos hace una revisión de los Incoterms y publica toda una serie de que un manual, ¿verdad? Recientemente, de hecho ahorita les cuento y les voy a invitar a que bajen un app para que conozcan más de los Incoterms y demás. Entonces, todos los años, cada 10 años se hacen las revisiones y bueno, hay pues un comité que conformado por 10 países más o menos, expertos en la materia que hacen las revisiones de estos términos, ¿ok? Para 2000 habían, para 2000 y 2010, los Incoterms versión 2000 y 2010 tenían 13 Incoterms. Ahora, recientemente en 2017 más o menos, empezaron las negociaciones de los términos, de los nuevos términos, y terminaron en 2019 y entraron a regir en 2020 las nuevas negociaciones, ¿ok? Los nuevos términos más bien. Pasaron de 13 de 2010 perdón, en 2010 pasaron de 13 a 11. Entonces en 2010 teníamos 11 términos de comercio internacional y en 2020 ¿cuántos teníamos? Tenemos 11. Y hoy, ¿cuántos vamos a ver? Los 11, ¿verdad? Entonces, espero que hayan dormido bien anoche para que estén bien despiertos para todo este ratito. ¿Ok? Creo que eran las preguntas en el chat, que si era obligatorio, que si son obligatorios y que si eran los mismos en todo el mundo. Sí son los mismos en todo el mundo, pero no son obligatorios. No son obligatorios, ¿verdad? No son un contrato per se, y ya casi vamos a ahondar en eso, y no son obligatorios. ¿Qué sí son? Son imparciales, son equitativos. ¿Por qué equitativos? Si ustedes compran, ¿verdad? El manual que vende la Cámara de Comercio Internacional con los Incoterms 2020, nos damos cuenta, ahí vienen bien establecidas las regulaciones para el exportador y las regulaciones para el importador. Y me dice, vienen tantas obligaciones para el exportador o para el vendedor de la mercancía más bien, y tantas obligaciones para el comprador de las mercancías. ¿Ok? Entonces son equitativos, son imparciales, se pueden usar en los diferentes medios de transporte, marítimo, aéreo, terrestre. Ahora vamos a ver ese detalle también. Y esta es un poquito la historia de cómo salieron esos términos, ¿verdad? Hay algo que yo quiero, chicos, por favor, para toda la presentación, a mí me gustaría que ustedes
que nos salgamos un poco de lo técnico, aunque lo vamos a ver muy técnico, pero que entendamos, que se pongan vayamos haciendo ejercicios o dando ejemplos, que ustedes digan, ok, porque los 5 terms son de 3 siglas y determinan una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro? ¿Qué determinan? Y que no son siglas ahí, que FOPI, FABI, y no sé, y me vuelvo loco con el tema de las siglas, ¿verdad? No, no, no. Entendamos qué significa cada cosa. ¿Qué significa? Pero no la sigla como tal, no se la aprendan de memoria, no. Entendamos qué implica cada cosa. Y ahí es donde ustedes van a lograr, y muchos de ustedes van a lograr el objetivo de lo que me decían en el chat, entenderlos a profundidad. Ajá. ¿Para qué sirve eso? Entonces, en palabras más sencillas, ¿qué función tiene un Incoterm? Me definen, y por ahí lo decía alguna compañera, ¿cuáles son las obligaciones entre compradores y vendedores dentro de un contrato de compraventa internacional? En cuanto a 3 cosas, y ya casi las vamos a ver más a detalle. Costos, riesgos y trámites. ¿Riesgos de qué? ¿Costos de qué? Costos de la exportación. ¿Ok? Facilita de esta forma, me van a ayudar, me van a facilitar las negociaciones internacionales. Me van a determinar el punto exacto de la transferencia del riesgo, y esto suena muy técnico, pero ¿qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? Alguien que tal vez pueda abrir el micrófono y me diga qué entiende por riesgo. ¿Qué cree que es un riesgo? De ahí que se caiga la mercancía del barco y se pierda, o Que que se se caiga la hunda. mercancía, que se hunda el barco. Pasan esas cosas en la vida real. Sí, sí, Claro. sí. Claro, claro que pasan. Eso es un riesgo, por ejemplo. Y en general, un riesgo puede ser que no me paguen también. Un riesgo puede ser que si yo estoy vendiendo a otro país, un riesgo puede ser que me estafen, ¿verdad? Hay muchos tipos de riesgos. Estos riesgos que tienen los 5 terms están asociados a riesgos a la mercancía, como, ¿quién me habló? Disculpa, es que no vi el nombre. Yo. ¿Cómo te llamas? Andrés Murillo. Andrés, gracias Andrés. ¿Cómo nos dice Andrés? Andrés, exactamente. Estos riesgos son asociados a las mercancías, ¿verdad? Riesgos que puede correr la mercancía, ¿ok? Y costos. Ejemplos de costos, algún costo que se les ocurra que puede incurrir uno cuando venden en el extranjero o cuando han comprado por Amazon o cuando han comprado por... Me dicen el nombre. Transporte. El transporte interno, El transporte interno, ujú, El flete marítimo, el el flete, seguro, los seguros, todo eso son un costos. Muy bien, búnker. Ujú. todo eso son costos. Muy bien. Y entonces, ¿qué me determinan estos 5 terms? Decíamos, me determinan entonces esos riesgos que nos hablaba Andrés, ese tipo de costos que nos estaba hablando, ¿cómo se llamaba la muchacha? Eh, que me acaba de hablar, Daxwell. Daxwell, ¿ok? Y también me determinan quién se va a encargar de los trámites. ¿Qué tipo de trámites? Los trámites aduanales, ¿verdad? Ustedes en una exportación, todas las exportaciones, por ejemplo, cuando se hace una venta, viajan con una serie de documentos. ¿Qué tipo de documentos? Que una factura comercial, que tienen que hacerse una declaración, ¿verdad? Una declaración única aduanera, ya habrán escuchado ese término. Tiene que hacerse un BL, o si es marítimo, o un airwheel bill, si es una guía aérea, si es aéreo, bueno, ahí va dependiendo, ¿verdad? Entonces hay una serie de documentación que presentar. Entonces, ¿y quién se encarga de eso? ¿Ok? Entonces, los 5 terms me ayudan a aterrizar quién se encarga de esos trámites, dónde están los riesgos asociados a quién, al vendedor, al comprador y los costos. Me ayudan a determinar un poco los costos.
¿ok? Determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo. Entonces, ahora sí podemos ver este. Determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo. ¿Qué significa el punto exacto de la transferencia del riesgo? Ok, ¿en cuál es el momento donde ya el riesgo, si se da alguna de esas cosas que nos mencionaba ahora Andrés, si se da algo de eso, ¿es mi responsabilidad o es del vendedor, del comprador? Entonces, ¿dónde le transfiero yo a él ese riesgo? Ahora sí nos queda claro la transferencia del riesgo, ¿verdad? Le identifican las obligaciones de las partes, por ejemplo, eso, ¿quién hacía el DUA? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace? ¿Verdad? Eso me ayuda a identificarlo y también me ayudan a reducir el riesgo de complicaciones legales. ¿En qué sentido? Yo les decía en la diapositiva anterior que no era necesario, no era obligatorio. No es obligatorio usar un Incoterm, no es. Pero los Incoterms, si ustedes ahorita que ya empezamos a verlos uno a uno, se leen qué es un Incoterm, qué significa Incoterm, digamos, y yo negocio en ese Incoterm, de una forma muy fácil, yo puedo poner en el contrato, ya yo sé qué significa esto, y si los dos lo estamos aceptando, yo sé que usted está aceptando, comprador, sus riesgos y yo los míos, ¿ok? Entonces, digamos que usted no usa Incoterm porque diga, no, no es obligatorio, no lo voy a usar. Está bien, pueden usarlo. Pero que tampoco haga contrato de comprante internacional. Sabe que a mí, la verdad, ni me interesa esa carajada, como dicen algunos exportadores. Yo no voy a hacer ningún contrato. Yo no voy a poner nada ahí. Está bien, pueden no hacerlo. Pero en caso de una complicación legal, es más complejo. Van a tener que pagar mucho más en litigios internacionales que si hubieran hecho su contrato y colocado en él el Incoterm, que decía claramente quién se encargaba de qué. ¿Verdad? Yo siempre le decía a mis exportadores, yo trabajaba con exportadores de todas las industrias y yo les decía todos los días, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento y es mejor que ustedes lo coloquen por escrito. Y también, lastimosamente, me ha tocado ver muchas veces en mi día a día, en mi trabajo diario, que alguien me llamaba y vieras, Jennifer, me dijeron, me compraron un contenedor de contado, me compraron otro y ahora resulta que ya no se me desaparecieron, me pidieron 3 ya a crédito y se me desaparecieron. O sea, lastimosamente, esas cosas sí se dan en el día a día, los riesgos, las complicaciones, ¿verdad? Los legales, sí se dan en el día a día. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí un repasito o vamos allá a guardarlo en nuestra memoria y en nuestros apuntes y en donde sea, ¿verdad? ¿Qué regulan los Incoterms? Regulan 3 cosas en esencia. ¿Dónde voy a entregar la mercancía? 1. ¿Dónde voy a entregar la mercancía y quién va a hacer los trámites aduanales? 2. La transferencia del riesgo. 3. ¿Qué costos tengo que encargarme yo y qué costos tiene que encargarse yo como exportadora y qué costos tiene que encargarse el comprador internacional? ¿Ok? En esencia me va a regular esas cosas. ¿Qué no me regula? ¿Qué no me regula? Por ejemplo, ¿ya han visto algo de contratos internacionales ustedes, chicos? ¿Alguno que me cuente? Sí, no, más o menos. Vamos a ver, voy a abrir el chat. La verdad, yo no. No, no todavía. Denise, no. Yesenia, no. No, ok, no. Perfecto. Eso es para hacer una... Ok. Entonces vamos a hacer una introducción rapidita. Un contrato de compra y venta internacional es un documento, ¿verdad? Legal, donde se escriben muchas cosas referentes a las obligaciones de los compradores y de los compradores internacionales y los vendedores. ¿Ok? ¿Qué tipo de cosas? Cuando uno está haciendo una negociación internacional, es lo más recomendable que por escrito quede quién se va a encargar de qué,
Por ejemplo, em, ¿cuánta mercancía me van a entregar? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Garantía? ¿Cómo me van a pagar? Qué importante, ¿verdad? ¿Para qué vendo si no? ¿Cómo me van a pagar? Entonces, en un contrato de compra-venta internacional se escriben muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, eso, que si me van a dar garantía o no. También las empresas de servicios hacen contratos de compra-venta internacional, digamos, ahora que está la tecnología que estamos de hecho se dice en la cuarta revolución industrial, de tecnológica, ahora la cuarta revolución, la tecnológica. También en tecnología, en servicios, también se hacen contratos donde se dice, bueno, ¿cuál es el alcance del servicio que voy a brindar? ¿Y por qué les pongo los dos? Para que no nos cerremos solo a pensar en mercancías y ya, sino en la vida real. En un contrato de compraventa internacional se escriben muchas cosas y un Incoterm no es un contrato de compraventa internacional. ¿Qué no regula? No regula o sea, un Incoterm puede estar adentro de un contrato. ¿Sí se entiende eso? Puede estar dentro de un contrato de compraventa internacional. Debe estar adentro, pero no es un contrato de compraventa internacional, ¿verdad? Por ejemplo, el traspaso de la propiedad de la mercancía. Yo estoy ahora como les contaba don Alejandro, yo estoy ahorita con una coordinación de aduanas, entonces tengo que supervisar bien que las mercancías lleguen precisamente para Sudamérica, entonces tengo que supervisar bien que las mercancías lleguen bien, que toda la documentación vaya bien y que lleguen como deben de llegar al otro país, ¿verdad? Eso es la vida real. Entonces, por ejemplo, un día de estos, y estamos hablando del traspaso de la propiedad, un día de estos me pasó que íbamos a mandar un contenedor a Colombia de 40 pies, bien lleno iba, y lo íbamos a mandar a una zona franca en Colombia. En Colombia, para poder importar, hay que hacer una declaración anticipada, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos un día antes de que llegue la mercancía. Y cuando llega, si uno va a sacar la mercancía, se pagan los impuestos y sale la mercancía. Si usted la va a mandar a un almacén, en ese caso era una zona franca, mm, uno igual hace la declaración, pero la manda a la zona franca y no tiene que pagar todavía los tributos, ¿verdad? Hasta que ya yo decida que voy a pagar los impuestos. Teníamos mucha mercancía ahí en una tienda y no queríamos sacarla de una vez esa mercancía, sino que pagamos un bodegaje en una zona franca. Pero resulta que hicimos mal uno de los documentos, el BL, porque no le escribimos que le teníamos que consignar. ¿Qué es consignar? Decir que el que puede disponer de esa mercancía en Colombia es la zona franca, porque si esa mercancía va consignada a mi empresa allá en Colombia, porque tenemos una empresa en Colombia y una en Panamá que se venden, si decir que va consignada a esa empresa allá en Colombia, entonces no se la van a dar a la zona franca. ¿Sí me explico? No se la van a dar porque no van, entonces la consignamos a ellos, pero no dijimos que el propietario éramos nosotros. ¿Ves? Eso es en un documento, en el BL, porque iba marítimo. Entonces se hizo un tema ahí, tuvimos que conversar con la aduana y bueno, y ver ese tema. ¿Por qué les cuento todo este cuento? Para que a ustedes les quede bien claro. Ahí en la factura y en todo decía bien el Incoterm y era CIF y no sé qué, pero eso, que dijera que el Incoterm era CIF y que ahora vemos, ¿verdad? Que eso no quiere decir que me vaya a regular de quién es la mercancía. ¿A quién va a ir consignada esa mercancía? No lo quiere decir. ¿Por qué? Porque el Incoterm no regula eso. Eso lo regulan otras cosas, otros documentos, otras leyes. ¿Sí? Entonces, eso no regulan, los Incoterms no regulan el traspaso de la propiedad de la mercancía. Por ejemplo, no regulan las condiciones de pago. Que yo diga, sí, es que esta factura, pero aquí dice 5 terms, sí, pero yo no le dije que me pagara 30 días después de la entrega de la mercancía o que me pagara 50% por adelantado y 50 contra entrega, o eso no lo regulan Incoterm.
no lo regula. Porque la gente no hace contratos. ¿Eso quién lo regula? El contrato de compraventa internacional. En el comercio, mucho, y en bienes, mucho usual es que no se hagan contratos, que a veces no se hacen, pero no se colocan todo ese tipo de cláusulas referentes a estos temas y luego quieren que con un Incoterm se resuelva todo. No. No se resuelve todo. Por ejemplo, la situación de la calidad de la mercancía no se regula con un Incoterm. ¿A qué me refiero con la calidad de la mercancía? Que si me salió buena la piña o el chayote, eso no se regula con el Incoterm, ¿verdad? La garantía, que si tiene garantía estos relojes que mandé a comprar, que si no, que eso no me lo dice el Incoterm. Incumplimientos contractuales, que no me pagó, que otra vez, que no me dio, por ejemplo, eso también me pasó un día de estos, estaba comprando una mercancía en Brasil y la iba a mandar a Colombia otra vez y a Ecuador. Y tenía que estar, la fábrica a la que se le estaba comprando esa mercancía, tenía que estar lista el 18 de abril era, sí, porque sí, hace poquito, esto está salido del horno. El 18 de abril tenía que estar lista en el aeropuerto para que la recogieran para ahí mandarla. Nos incumplió con eso. ¿Eso lo regula el Incoterm? No, no regula no me regula los temas contractuales, ¿ok? Clarísimos, chicos. Vamos, como claros como el agua, ¿cómo vamos? Yo tengo una pregunta. Entendido. Sí, ¿quién me habla? Chelsea. Ajá, Jelsin, cuénteme la pregunta. Bueno, usted dice que no regulan los temas contractuales, ¿verdad? Pero el Incoterm tengo entendido que sí tiene como un seguro, ¿verdad? O sea, incluyen Sí, algunos de los seguros. sí, Y el exacto. seguro no cubre, digamos, la calidad de la mercancía. Lo que pasa es que no. ¿Por qué dijimos ahora? Voy a volverme aquí un momentito, vamos a ver. Bueno, cuando Andrés nos dijo ahora que es un riesgo, por ejemplo, ¿qué es un riesgo? Nos decía Andrés de que se hunda el barco. Sí, que se hunda el barco. Eso es un riesgo asociado a la mercancía. Que es un riesgo que se moje la mercancía por una tormenta y se arruinó. Porque era de papel, no sé. Se arruinó. Eso es un riesgo. ¿Qué cubren los seguros? Los riesgos asociados a las mercancías. Y por ende, eso sí lo cubre un Incoterm. El seguro sí me va a decir, y ahorita vamos a ahondar en eso un montón, de quién se encarga, quién tiene que contratar el seguro, cómo se asegura la mercancía. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, por ejemplo, si yo estoy diciendo la calidad de la mercancía, pues no, si usted está comprando zapatos y los zapatos se le despegaron en 3 días, eso no lo va el Incoterm, ni el seguro, porque a eso me refiero con la calidad de la mercancía, ¿verdad? Si venía con defectos de fábrica, o si usted está comprando computadoras y no, no sé, no eran demasiado lentas todas y no es lo que usted pidió, no es la calidad que usted quería. Eso no lo cubre un seguro internacional. Sí. O sea, digamos, como problemas con la mercancía es lo que no, o sea, la mercancía como tal no lo asegura, sino más bien es como lo que pasaría con la mercancía cuando ahora trasladarlo o algo así. Riesgos asociados al transporte de esa mercancía. Ajá, exactamente. Gracias. Riesgos asociados al transporte de esa mercancía, ¿verdad? Porque, como les decía, hay riesgos generales, que es lo que veníamos conversando, ¿verdad? Que no me pagaron, por ejemplo, ¿no? Hay métodos específicos de pago para que se pueden utilizar en una transacción de comprante internacional. Hay métodos específicos que se pueden usar que no necesariamente me lo dice el Incoterm. El Incoterm no me dice cómo me van a pagar, ni cuándo me van a pagar, ni por dónde me van a pagar, por ejemplo. ¿Ves? Ese tipo de cosas no me lo dice el Incoterm. Ok, vamos a entrar a un temita. Ese es el inicio de qué son los Incoterms, ¿verdad? ¿Qué son y qué no son los Incoterms?
Entonces, ahora vamos a ver qué novedades nos trajeron los Incoterms de 2020. ¿Qué novedades nos trajeron los Incoterms de 2020 con respecto a los Incoterms del 2010? Ok. Primero, como yo les decía ahora al inicio, los Incoterms se estudian, o sea, para hacer la renovación se estudian, ¿verdad? Y hay un comité conformado por 10 países, por ejemplo. Hay asesores jurídicos, asesores legales, participan gente asociada a la Cámara, importadores, exportadores, grupos, ¿verdad? Asociados y demás en estas revisiones. Y bueno, una novedad que hubo para este 2020 en el proceso de negociación hace como 3 o 4 años que les dije que empezó, fue que participaron nuevos actores del comercio internacional, China, Australia. Y ¿por qué esto es interesante o relevante? Ustedes saben, ¿verdad? China, por ejemplo, hace años que desde que yo estoy en la U, desde que estuve en la U, ya se estaba hablando que China iba a ser el gigante asiático, ¿verdad? En tema de comercio exterior y demás. Pues sí, tiene mucho peso que países como estos participen en negociaciones de Incoterms, bueno, negociaciones no en revisiones de los Incoterms tiene peso, porque al final me está diciendo mucho, recuerden que un Incoterm es como, son reglas, son términos que agrupan como lo usual que se hace en el comercio. Es muy importante que grandes, ¿quién más participa? Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad? Europa. Bueno, de hecho, lastimosamente no había nadie de América Latina. Ok, pero entonces estos son cambios que están pensados para que perduren en los próximos 10 años. Entonces intentan adaptarse a el comercio que tenemos actual, a las reglas que hay actualmente en el comercio. ¿Qué sacaron ellos? Sacaron la cámara, un manual completo. Aquí este manual se puede comprar, ¿verdad? Si se quiere, incluso uno se puede certificar, porque ahora ellos sacaron una serie de certificaciones en el área de Incoterms, usted puede certificarse, hacer un examen y demás. Y este manual incluye muchas notas explicativas, ilustradas, reglas, sugerencias de cómo usar el Incoterm, porque la idea es facilitar una lección más apropiada del término, ¿verdad? Que yo quiero usar en una negociación. También es interesante, ellos hacen una referencia expresa al convenio de SOLAS. ¿Qué es el convenio de SOLAS? Así, a grandes rasgos. Es un convenio que guarda o que protege la vida en el mar, la vida de las personas y todo en el mar. De hecho, este es un convenio y aquí tal vez eso les va a quedar más en la memoria. No sé, todos me imagino han visto el Titanic, ¿verdad? La película, o por lo menos saben de qué se trata. Se trata de un barco que se hunde y se pierden un montón de vidas a bordo. Y esto no es una locura, lo que estoy diciendo es cuando el Titanic es basada en, ¿verdad? En hechos de la vida real. Cuando pasó esto de como en 1974 por ahí, se preguntan o sea, cuando pasa este accidente tan terrible, se preguntan todos los actores de la, ¿verdad? Los ingenieros navales, demás, se preguntan, pero ¿qué hicimos mal? ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde estuvo el error? ¿Verdad? Si estaba pensado para que fuera un barco que jamás iba a hundir. Entonces, el origen de este tipo de convenios se remonta en ese tipo de accidentes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la gente cargaba los barcos de mercancías o de personas hasta más no poder, sin saber cuáles son las restricciones de peso permitidas, por ejemplo. Entonces, este convenio, entre otras cosas, protege la vida en el mar. ¿La vida de quién? Yo no pensaría pero si es un barco de mercancías, ajá, y hay una tripulación para un barco de mercancías. Hay vida siempre en el mar, ¿ok? Entonces,
que incluyen libro, este folleto explicativo, incluye una nota expresa que hace referencia al convenio de SOLAS, donde dice que se debe verificar el peso bruto, ¿verdad? Que los contenedores antes de ser cargados tienen que verificar el peso bruto, BGM, que normalmente se conoce así, peso bruto verificado. Entonces, todos los contenedores previos a ser cargados tienen que cumplir con este requisito. El contenedor se puede pesar, ya sea completo o pesarse tarima por tarima para las cosas que son las negociaciones o los envíos que son consolidados, pero se tiene que regular. Entonces es interesante ver cómo algo que es optativo, opcional o demás, pero empieza como a armonizar esos usos y costumbres apelando a convenios ya internacionales que existen y que sí son, que sí son de carácter obligatorio, ¿verdad? Es interesante ver este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa es nueva? Se incluye una nota explicativa opcional para el FCA. ¿Qué significa eso? FCA, ahorita lo vamos a ver en detalle, es dejar la mercancía, entregar la mercancía en un punto convenido aquí en por ejemplo, en Costa Rica, en el país de origen, en un punto convenido en el país de origen. Pero resulta y sucede que ahí cuando cuando existe una negociación internacional, uno de los medios más utilizados para el pago, para que me puedan pagar a mí, es las cartas de crédito. Las cartas de crédito, es un paréntesis esto, ¿verdad? Pero las cartas de crédito lo que me dicen es uno de los medios más utilizados porque es como el más equitativo entre los riesgos que tiene el comprador y el vendedor para lo que es el pago. Es decir, siempre está ese miedo, ¿verdad? Y si a mí me decían los exportadores, y si yo le exporto, le vendo y no me pagan la mercancía, y el otro decía, sí, si yo le pago la mercancía anticipada, por ejemplo, y usted nunca me la envía, entonces, ¿qué hace una carta de crédito? Una carta de crédito recurren a una entidad bancaria de por medio, donde dice, bueno, cuando esta entidad dice, hagamos una cosa, yo tengo la plata del comprador ya en mi banco. Cuando usted me demuestre que la mercancía se fue, la envió, yo le libero el dinero. Así, pagan un fee a la institución, a la entidad bancaria, más bien, pagan un fee a la entidad bancaria, pero los dos se aseguran, uno recibir su mercancía y el otro recibir su pago. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué dice? Pero, ¿cómo? ¿Y por qué los Incoterms o por qué tenía que ver esto aquí, verdad? Este cuento que les estoy contando. Bueno, resulta que entonces teníamos el problema, entonces yo como le demuestro que la mercancía ya se fue. Si nosotros negociamos un Incoterm en donde yo dejé la mercancía, yo no la dejé subida en el barco, sino que yo la dejé ahí en un lugar que convenimos, en una bodeguita aquí en Costa Rica. Ah, bueno, entonces ahora, como la forma que teníamos de demostrarle al banco que sí, esa mercancía se fue, era diciendo, ya se emitió el BL o si era transporte de marítimo, ¿verdad? Ya se emitió, para no ponerlo en términos de algún transporte en específico, porque el FCA se puede usar para todos los transportes, ya se emitió el documento de transporte que dice que esa mercancía está ya en ese transporte. Entonces, el FCA, esta inclusión de los Incoterms 2020 dice, bueno, yo le permito que aunque todavía no se haya subido la mercancía al medio de transporte, llámese barco, camión, lo que sea, buque, aunque todavía no se haya subido esa mercancía ahí, le permito que en ese documento de transporte que el exportador debe hacer, el vendedor de la mercancía debe hacer, ponga ahí que que ya está a bordo. Eso me facilita. Entonces, si yo escribo, ya yo tengo el BL, aunque negocie FCA o el BL o la carta aporte o el Airway Bill si ya yo tengo el documento de transporte que dice que la mercancía está a bordo, me la pueden liberar. Me pueden liberar a mí, el exportador, me pueden liberar el dinero que tenía ese banco retenido porque ya yo le demostré que esa mercancía ya va en camino.
Y el comprador se asegura que esa mercancía ya va de camino. ¿Por qué? Porque eso es un riesgo, ¿verdad? O sea, escribir eso, que se permita esto en este Incoterm es que yo me aseguré que sí la mercancía ya va en camino. ¿Ok? Y uno de los cambios así más importantes que ha tenido los Incoterms 2020 con respecto a los, a los del 2010 y que es como el cambio más grande, fue que se eliminó un Incoterm y se cambia, por decirlo así, el del DAT al DPU. El DAT era Delivery at Terminal, entregaban una terminal en el país de destino. Y el DPU es entregado en un lugar convenido, pero descargada la mercancía. Y ahorita los vamos a ver más en detalle, ¿ok? Pero descargada la mercancía. Entonces, eso es como uno de los cambios más grandes. Ya ustedes vieron, por ejemplo, en el 2010 antes habían 3 Incoterms y se eliminaron 2. En el 2011 se mantienen los 11, en el 2020 se mantienen los 11 Incoterms, pero se cambian se hacen estas modificaciones. Y también una novedad con respecto a las cláusulas del seguro. Por ahí ahora conversábamos sobre algo del seguro. Y es que en los Incoterms